¿Qué tal? Ahora voy a presentarles el análisis posóptimo y de sensibilidad gráficos. Primero les estoy presentando las definiciones de cada uno para que no haya alguna equivocación en los cálculos y bueno, pues todo se lleve pues conforme debería de ser. Consideren por favor que para este análisis gráfico solamente se pueden hacer cambios en los recursos o lados derechos de las restricciones y en los coeficientes de la función objetivo. Los datos que se vayan a modificar tienen que ser uno a la vez y ocupando los originales para los datos que no se estén utilizando. El problema que les presento es la producción de 2 artículos. Les dejo ahí la información y en breve les voy a presentar el modelo pues ya formulado. Hola, es un gusto volver a comunicarme con ustedes a través de este medio. Bueno, el tema de hoy va a ser el análisis posóptimo y análisis de sensibilidad gráfico. Cuando hablamos de gráfico significa que solamente está enfocado para aquellos modelos que tienen 2 variables. El ejemplo que tocamos hace un momento se refiere pues a la producción de 2 productos, valga la redundancia, en 2 líneas de producción distintas. Este es el modelo matemático correspondiente. En una situación real, ustedes llevan el resultado a su tomador de decisiones, o ustedes mismos en el caso de que sean los tomadores de decisiones, y empiezan a surgir varias preguntas, como cuáles, por ejemplo esta: si se decidiera incrementar la capacidad de una de las líneas de producción, ¿cuál tendría prioridad y por qué? Entonces alguien diría, bueno, depende de cuánto se decida incrementar, 1 hora, 2 horas para nuestro ejemplo. Entonces eso no es necesario decir, bueno, cambio mi disponibilidad, mi capacidad de mi recurso y vuelvo a solucionar el modelo. No es necesario porque podemos hacer cálculos adicionales a lo que ya tenemos, a la solución que ya tenemos, y entonces podemos contestar estas preguntas. La siguiente pregunta sería, si la capacidad de la línea 1 se incrementara de 8 a 13 horas, ¿cómo afecta el ingreso óptimo? También la vamos a poder contestar a través de algunos cálculos adicionales. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos el modelo matemático con 2 variables de decisión, pues el siguiente paso sería resolverlo. Y entonces yo les presento en este momento la solución del modelo que tenemos allá. El punto A nos representa, como estamos maximizando, entonces el punto A es el punto óptimo, es la coordenada óptima, que tiene como valores 16 quintos, 8 quintos, como lo podemos ver de este lado, y nos da un Z igual a 128, que sería el óptimo. Ahora, si nosotros queremos determinar, es decir, si se incrementara la capacidad, gráficamente, ¿qué sucedería? Vamos a empezar con la máquina 1. Si nosotros incrementáramos la capacidad de la máquina 1 de 8 a 9 horas, por ejemplo, es decir, agregarle 1 hora más, entonces nosotros gráficamente estaríamos viendo un movimiento de nuestra recta 1. ¿Esto qué quiere decir? Tengo esta recta que nos está representando la 1. Si yo incremento, voy a avanzar con la misma pendiente, voy a estar avanzando hacia la derecha. Si a mí me piden decrementar, es decir, disminuir de 8 a 7 horas, lo que voy a hacer es que con esta misma pendiente la recta va a irse a la izquierda. Y entonces yo voy a poder saber pues cuál es el impacto de ese movimiento. ¿Y por qué razón quisiera yo cambiar esa capacidad? Bueno, porque yo debo de encontrar un valor que no es otra cosa más que una tasa de mejoramiento para Z, ya sea mejoramiento, es decir, incrementar si estoy maximizando, o minimizar si estoy minimizando todavía más. Entonces, como en este caso yo estoy maximizando, yo quiero el beneficio, es decir, cuánto aporta la máquina 1 en el valor de la función objetivo, cuánto lo incrementa. Entonces, aparentemente esto no se puede ver porque estamos viendo que son recursos, pero sí lo podemos calcular, y entonces eso es lo que vamos a hacer. Acompáñenme por favor a hacer los siguientes cálculos.
Bueno, entonces ahora vamos a suponer que la capacidad de la línea 1 cambia de 8 a 9 horas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, voy a tomar la restricción número 1 que está representando a la línea de producción 1 y digo 2x1 más x2 menor o igual que 9. 9 porque ha cambiado la disponibilidad, en este caso la capacidad, y entonces lo que yo voy a hacer es calcular dos coordenadas para graficar esta nueva ecuación en la gráfica, es decir, si x1 vale 0, entonces x2 vale 9, si x2 vale 9, entonces x1 vale 9 medios, y ahora lo que voy a hacer es graficar estos puntos. 0,9 lo voy a hacer con otro color para que se distinga. 0,9 está en este punto y el 9 medios, 0 está aquí. 9 medios son 4.5. Y entonces yo voy a unir estos puntos. Una disculpa si es que no se ve tan recta la recta, pero bueno, entonces aquí sería el cambio. Voy a colocar este símbolo acá. Y entonces nosotros ya tenemos un nuevo cambio. Como les digo, nuestra función objetivo es de maximizar. Entonces, si yo estoy incrementando mi recurso de 8 a 9, en este caso mis horas en la línea 1, de 8 a 9, esta recta, aunque no se ve paralela, pero es una recta paralela a la primera, se está moviendo. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que yo estoy incrementando, ¿qué creen? La región factible, la estoy incrementando. Entonces, una vez que nosotros volvemos a evaluar estos puntos extremos que rodean a la nueva región factible, entonces, pues aquí nos encontramos con... Entonces vamos a calcular el nuevo punto, porque este deja de ser el punto óptimo. Entonces cambiamos y nos vamos a este punto. Ese punto le vamos a llamar B y vamos a calcular su coordenada. Entonces yo estoy hablando de una nueva solución. La voy a colocar aquí, x1 asterisco, x2 asterisco, y esto es igual a 19 quintos, 7 quintos. Y entonces esto lo evalúo en C, y esto me da un total de 142. Hasta ahí pues no ha habido ningún problema. Esto es importante realizarlo, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Como para qué? No le vemos sentido. Sí, lo que vamos a hacer ahora es calcular esa tasa de mejoramiento o de incremento o de decremento por aumentar o disminuir la capacidad de las líneas de producción, en este caso de la 1. Ahora, los cálculos que hicimos anteriormente fue para determinar la tasa de cambio por incrementar o decrementar el recurso BI. Esto es de una manera general. Esto también lo podemos igualar o podemos llamarle precio sombra, y también le podemos llamar precio dual. Y además también le podemos llamar así. En este caso es Y, porque bueno, estamos hablando de una manera general. Precio sombra, precio dual, Y asterisco. Vamos a calcular este precio sombra de la siguiente manera. Vamos a tomar el Z asterisco actual, es decir, con el cambio. Le vamos a restar el Z asterisco anterior, es decir, el original, y lo vamos a dividir entre el BI actual menos el BI anterior. Para nuestro ejercicio, para nuestro ejemplo, tendríamos que hacer la siguiente operación. 142, que es el cambio del valor de Z, menos 128, que era el original. Y esto lo tengo que dividir entre el BI actual. ¿Cuál es el BI actual? Fui de 8 a 9 horas, entonces aquí hay un 9 menos el anterior, que es 8. Y esto me da un total, si nosotros hacemos la operación, nos da un total de 14 entre 1, pues es igual a 14.
¿Qué significa este 14? Como aquí lo dice, es la tasa de cambio por incrementar o decrementar el recurso I. Y entonces aquí vamos a agregarle el recurso I en una unidad. La unidad de medida que ustedes estén manejando, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, estamos hablando de horas de una línea de producción, pero puede ser alguna otra cosa. Entonces, este 14 no es otra cosa más que dinero en pesos, porque así manejamos nuestro ejemplo, que va a incrementar el Z óptimo, por cada hora que nosotros incrementemos en la línea de producción 1. Para esto nos sirve. Entonces, cada vez que nosotros incrementemos una hora, tenemos que sumarle al valor de Z óptimo 14. ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, la pregunta sería, ¿qué pasa si en vez de ir de 8 a 9 horas, voy de 8 a 10 horas? Ya no tengo que hacer este cálculo. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí esa tasa de cambio. Entonces, si yo con 9 horas tenía un Z igual a 142, con 2 horas adicionales, es decir, un cambio de 8 a 10, tendría que ir a un Z óptimo igual a 156. Entonces hago la primera vez el cálculo, pero en la siguiente ya nada más voy incrementando el valor de Z. Ahora, la pregunta sería, ¿pero qué pasa si en vez de incrementar esa capacidad en horas, la disminuyo? Porque a lo mejor hubo una contingencia, algo. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es restarle 14 pesos al valor de Z. Ejemplo, si voy de 8 a 7 horas y entonces ya no puedo trabajar más la línea de producción 1, entonces le quito a 128, le voy a quitar 14 y me quedan 114 en Z óptimo. Esa es la diferencia, es la cuestión. Para eso nos ayuda esta tasa de cambio por decrementar o incrementar el recurso BI en una unidad.